Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola. Y el libro esta semana es Follow Your Gut, que es prácticamente imposible traducir. Nos pasó esto con el libro de los solteros, que creo que tú lo puedes explicar mejor. Follow your gut es una expresión en inglés que quiere decir sigue tus instintos. Pero al mismo tiempo, si uno lo lee desde el punto de vista literal, follow your gut sería algo así como sigue a tu estómago. Y de hecho, este libro se preocupa más de tu estómago porque vamos a hablar de microbios. Por lo tanto, es un juego de palabras. El autor de este libro se llama Rob Knight, que es un profesor de la Universidad de California, que es un microbiólogo y el autor de una charla TED y el libro, además de unos proyectos de desarrollo de estudio y aplicación de microbios en el día a día. Este es uno de los libros de la serie TED que ya hemos visitado varias veces, así que es más liviano. Hay una charla asociada, por si quieren verla, que va a estar en las notas abajo. Y como decía Santiago, trata no solo de microbios y microbiología, sino cómo esos microbios nos afectan de una manera que no percibimos y cada día estamos sabiendo más de cómo realmente nos afectan. De hecho, una anécdota personal. Justo ayer una persona de mi familia me decía que no, son mis genes que me permiten ser así de flaco. Y después de leer este libro empecé a pensar, no son tus genes. O sea, una mezcla entre tus genes y otras cosas. Exacto, pero cambia mucho la perspectiva de cómo funcionamos, en entender cómo los microbios que tenemos en el cuerpo dictan mucho de quiénes somos realmente. ¿Algo más quieres decir en la introducción antes de que...? ¿No? Bueno, y sin más, ¿te parece que partimos con el libro? Tun, 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 tun. En el primer capítulo, el autor nos da definiciones importantes. Por ejemplo, qué entiende por microbio, qué entiende por microbiota, que es conjunto de microbios, o microbiome, que son los genes de los microbios. Y también nos cuenta que, a pesar de que uno podría pensar que el microbio es un solo tipo, en realidad hay montones de tipos. Pone una infografía bien bonita, a color, donde especifica que los microbios tienen tantas subclasificaciones y tipos que si nosotros juntáramos a todas las plantas y todos los animales, no llegaríamos a ese número. No, o sea, la cantidad de especies de microbios es gigante. De hecho, de nuestro cuerpo representan como un 90% de la composición de nuestro cuerpo, y si es que uno lo miraría como desde el punto de vista del ADN y mirara la variedad de ADN que hay dentro de nuestro propio cuerpo, el 99% de esa variedad son microbios. Exacto. Y es curioso porque también toda esa variedad y diversidad, creo que si lo juntaras todo, quedaba alrededor de un órgano que pesaba tanto como el cerebro. Que es harto, pero tampoco es tanto cuando piensas que es el 90% de ti. Es que ese es el punto. De todas nuestras células, tenemos un 10% de células que son células de ser humano y un 90% de células que son microbios. El tema es que las células humanas son mucho más grandes que los microbios y por eso no esta distinción, digamos. Claro. Y también lo interesante empezar a ver cómo es que hemos coevolucionado para hacer una verdadera simbiosis. Los microbios dependen de nosotros como nosotros dependemos de estos microbios. A mí me gustó una parte donde decía una cosa así como nosotros somos verdaderos ecosistemas ambulantes. Sí. Que es una idea casi de ciencia ficción. Sí, que adentro de uno hay un mundo. Sí. O con estas películas de hombres de negro que siempre terminan con alejando la cámara y que nuestro mundo es un mundo pequeño dentro de miles. Uh-huh. Eso es real en ti, en tu cuerpo. Ahora, Sí. tienes un microbio Will Smith y un microbio el otro actor. Jay creo que se llama. No, ese era el personaje, era Jay y Kay. Jay era Will Smith, Kay era Filo, el otro actor. el otro actor. También es típico, pero se me olvidó ese nombre.
El autor lo que hace es contarnos ya qué son los microbios, cuáles son los tipos de microbios que hay, y después empieza a revisar uno por uno dónde se encuentran los microbios. Es decir, dice, ya, revisemos. En tu piel, ¿qué tipo de microbios hay? ¿Cómo funciona eso? En concreto en la piel, hay microbios que se relacionan mucho con tu olor corporal, que se relacionan mucho con la acidez de tu piel, y que eso puede explicar también por qué hay ciertas personas que son más picadas por mosquitos que otras. Exacto. Yo de hecho me da risa porque yo tengo la fortuna de que mi piel es poco apetitosa para los insectos en general y me pican muy poco. Cuando voy a un mismo lugar con otra persona en la misma pieza y esa persona amanece picada entera y yo no, ahora entiendo que es porque probablemente las bacterias de mi cuerpo son distintas, las de mi piel en concreto, que las de la otra persona. Claro, porque también acá especifica, mira, a veces ni siquiera tienes que tener una bacteria benigna o maligna, tiene que estar ocupando un espacio, cosa de que una maligna no esté. Sí. Y todos los microbios de todas las personas son increíblemente diversos. Si uno compara a dos seres humanos en cuanto a ADN, son 99.9% iguales. Pero si tú los comparas en torno a su como contenido de microbios, son increíblemente distintos. Al punto de que, esto fue lo que más me fascinó, los microbios que viven en tus distintos dedos son distintos. Cuando uno piensa con todo el juego que hace con las manos, cierra los puños, pensaría que la mano en sí existe como un gran conjunto, pero no, es cada detalle tiene sus pequeñas como colonias. Sí, de hecho para demostrarlo, el experimento que hacía el autor era medir qué microbios tenía un teclado de computador respecto de los dedos que tocaban cada tecla. Y resultaba que cada dedo tiene su propia como huella digital de microbios. Sí. De hecho, él contaba al autor que cuando hizo un paper a este respecto y lo publicó, CSI, que es una serie de televisión como de detectives, entre comillas, Detectives con muchas comillas, eso. habían utilizado esta cuestión y habían dicho, ya, ahora vamos a pillar a alguien por su huella digital de microbios. Y igual lo encuentro notable, más allá de que sea ciencia ficción, o sea, no ciencia ficción, pero que sea televisión, encuentro notable que tú pongas un paper y que a un mes después sale una serie de televisión muy famosa utilizando tu paper. Lo encuentro genial. Creo que en mis ojos CSI es una muy mala serie que causa más problemas que cualquier otra cosa. No es lo mismo, ¿sí? Desde el punto de vista de entretenido es que estás haciendo una investigación y después sale en la televisión, como alguien lo está usando como para hacer ciencia. Lo encuentro genial. Bueno, más allá de eso, la piel, digamos, tiene muchos microbios, pero también hay otras partes, por ejemplo, la nariz y los pulmones. Es muy distinto el contenido de microbios de los pulmones de una persona fumadora que una persona no fumadora. Niños, no fumen. De hecho, desde el punto de vista de microbios, no lo hagan por ningún motivo, porque los está matando derechamente muy rápido. Porque lo que acá señalaba era cómo iba cambiando el tipo de microbio que tenías dependiendo de si estaba entrando el oxígeno, ya estaba dentro, los pulmones. Cada lugar tenía su propia como... ¿cuál era la palabra que usaba para microbiota? Es un conjunto de microbios, sí. Que cada parte del cuerpo tiene su propia microbiota. Y el tema del cigarro es que era como tirar una bomba atómica donde todo quedaba desolado. Sí. Y todos los microbios buenos morían. Uh-huh. Bueno, pero eso es algo que era esperable, ¿no es cierto? Exacto. Y también lo curioso que acá lo mencionaba un poco como a veces podemos encontrar en personas sanas microbios que se asocian a enfermedades. Sí. Y acá hablaba mucho de cuánto es lo que sabemos y cuánto es lo que no sabemos en relación a, mira, sabemos que este microbio aparece cuando tenemos esta enfermedad, pero todavía no estamos seguros si es que es el causante de la enfermedad o una consecuencia de la enfermedad o simplemente está en nosotros y cuando está en una acumulación muy grande es que es la enfermedad. Porque hay una frase que no es de este libro, pero me gusta mucho, que es la dosis es el veneno. Tú en realidad puedes consumir lo que quieras en la dosis adecuada.
puedes consumir cianuro en una dosis que no es letal. No consuman cianuro, niños. No lo hagan. No, pero eso de hecho lo vamos a mencionar más adelante, pero hay un mal entendimiento general de que porque algo, entre comillas, es malo, no puede estar en ti. Ya. La cosa es más compleja y la cantidad es importante. Por ejemplo, a nivel de la boca, nosotros tenemos estas típicas bacterias que echan a perder los esmaltes, el color de los dientes, pero también en la boca hay otras bacterias que son buenas, Ujú. que te protegen de otras cosas. Entonces, como tú muy bien dices, hay zonas del cuerpo donde hay bueno y malo al mismo tiempo. Y que de hecho hay veces que es bueno y es positivo que hayan más bacterias porque así no hay espacio para que otro tipo de bacterias peores, por ejemplo, asociadas con cáncer, puedan llegar a tu boca. Bueno, de hecho, todo el proceso digestivo parte en la boca y es asistido por el tipo de bacteria que tengamos en el cuerpo, en la boca y en el estómago. De hecho, el estómago es una zona bastante ácida, es decir, no permite que muchas bacterias sobrevivan. Ujú. Entonces hay cierto tipo de bacterias, por ejemplo las H. pylori, probablemente estamos diciendo todos estos nombres pésimos, pero Por bueno, supuesto. pero más allá de eso, que solamente están en un cierto sector del tracto digestivo. Entonces ayudan a hacer ciertas cosas en distintos tramos. Por ejemplo, ese H. pylori es bastante interesante porque se asocia mucho a las úlceras y también tiene una especie como de, como, ¿cómo decirlo? Como huella digital en cuanto a de dónde proviene. Porque el H. pylori de Europa es distinto al de América y al de Asia. Por lo tanto, tú solamente analizando el contenido bacteriano del estómago de una persona puedes adivinar de dónde viene más o menos esa persona. A mí me impresiona que ocurra eso pensando que es dentro del estómago. Mm. Que de alguna forma la bacteria asociada con una región llegó a tu estómago. Igual es interesante eso porque imagina, no sé, pues, hay un caso de un incendio y no tienes la parte, no sé, de afuera del ser humano identificable, pero los órganos internos lograron sobrevivir de alguna forma. Podrías en cierto sentido identificar de dónde viene la persona. Ujú. Y no lo mencionó en este libro, pero lo había visto en otras partes, como es probable que incluso estas bacterias del estómago sean las responsables de tus gustos en cuanto a comida. Ya. Que al cultivar, al que finalmente la idea es como, si tú comes, por ejemplo, mucha comida con carne, probablemente vas a estar cultivando un tipo de bacteria que le gusta la carne y por lo tanto vas a buscar más de eso. Ya. De hecho, hablaba de eso un poquito más adelante, Ujú. cómo tu dieta afecta el contenido de microbios dentro de tu estómago. Claro, es que esta idea va, toma eso y va un paso más, que tu tipo de microbio afecta tus gustos y tus dietas. Ya. Otro, bueno, a propósito de este mismo punto de las bacterias dentro del estómago, me encantó la historia de Barry Marshall. Barry Marshall, para que ustedes sepan, es un microbiólogo que estudió el tema de las úlceras. Y hasta el punto donde él llegó, o sea, hasta el momento en el cual empezó a estudiar el tema Barry, se creía que las úlceras estaban relacionadas con estrés, con situaciones de mala dieta. Por lo tanto, las personas cuando tenían una úlcera tendían a recibir una prescripción de la especie: usted tiene que relajarse más, tiene que comer este tipo de alimento y no sé qué. Y este gran científico se dio cuenta que en realidad tenía que ver con un tipo de bacteria que la generaba. Y para probar su teoría, el sujeto se tomó 1 litro de estas bacterias, se infectó a sí mismo completamente, se generó úlceras y se dio un antibiótico para curarlo. Cuento corto, se ganó el premio Nobel por eso. Increíble. Son geniales esas historias de premio Nobel de ciencia. Hay una que también es notable, una persona que estuvo haciendo sonar sus dedos de las manos en una sola mano por años para ver si efectivamente tenía una diferencia su mano izquierda con la derecha. No había ninguna.
Sí, y esto de que si uno se trona los dedos genera un problema es falso. Exacto. No es tan épico como autoinfectarte y curarte a ti mismo, Para pero, probar tu punto, digamos. pero todavía es interesante. Bueno, el siguiente paso en el tracto digestivo obviamente es el intestino. Y este es, desde el punto de vista de los microbios, un lugar muy interesante porque tiene la mayor cantidad de bacterias y microbios de todo el cuerpo en general. Es como Las Vegas. Sí, es como me imagino una mezcla entre Las Vegas y Square. ¿Cómo se llama? Esta típica esquina de los gringos con muchas pantallas. En Nueva York. En Nueva York. No sé, no me acuerdo. Uy, que me vino ahora el Lapsus mental. lapsus mental, Dios mío. Para hacerlo más preciso, es como Hong Kong. Mezclado con... Sí. Sí. Creo que Hong Kong tiene más población. Bueno. Lo interesante del intestino también es que se relaciona con algo que nosotros creíamos que tenía que ver con otras cosas, que es el metabolismo. Las bacterias que tú tienes en tu intestino afectan tu metabolismo, porque afectan cómo tú absorbes los nutrientes, cómo degradas los alimentos, cuánto se degrada, en qué forma, en qué velocidad. Por lo tanto, dependiendo de los microbios que tú tengas en tu intestino, puedes tener un metabolismo más acelerado o menos acelerado. Lo cual es bastante interesante para efectos, todavía falta investigarlo más, pero para efectos de la obesidad puede ser muy, muy, muy interesante. Exacto. Porque la idea inmediata que se desprende de acá, que, de nuevo, el autor es muy responsable en decir que no hemos hecho experimentación con humanos, puede que esto no funcione, no lo intenten en su casa, pero dice, estamos investigando la posibilidad de hacer trasplantes de bacteria de intestinos para curar la obesidad. Sí. Faltan todavía experimentos para comprobarlo, pero es un estudio actual. Imagínate eso, que puedes evitar que una persona tenga esa hambre descontrolada. Ahí igual yo tengo mis dudas, porque bueno, vamos a entrar un poquitito más adelante, pero hay una conexión entre tu cerebro, tu como torrente sanguíneo y tu sistema digestivo. Entonces, ¿en qué punto y cuánto afecta lo que pasa a nivel de estrés y necesidad y ansiedad a lo que pasa en tu estómago? Como que todavía falta harta investigación ahí. Sí, acá siempre hay muchas variables. Lo importante es identificar cuál es la variable que tiene un efecto más fuerte. En el intestino también se encuentra otro tipo de bacteria que es más famosa, que se llama E. coli, que es la que tiene fama negativa, digamos, porque sale en las noticias o en los diarios al decir que, por ejemplo, en un restaurante alguien se enfermó porque había una bacteria en la comida debido a que el chef no se había lavado las manos. Y esta es la bacteria, digamos. ¿Esta no es la de la hepatitis? No estoy seguro, te mentiría. Ya, pero por lo menos me acuerdo que la hepatitis tenía que ver con materia fecal en la comida. Puede que sea esta bacteria. Puede. Realmente no he abierto Wikipedia para comprobarlo. Metámonos a Wikipedia más rato. Exacto. Y por último, digamos, la zona de salida y los genitales. Es el último como sector del cuerpo que toca en detalle el autor. Básicamente habla de cropofilia. ¿De qué? Cropofilia. ¿Qué es la coropofilia? El fetiche por la caca. ¿Por qué sabes eso? Sin comentarios. Dios mío. Ah, Aquí hemos Te llegado. rompí. Aquí hemos llegado. Bueno, genitales. Respecto a los genitales, se da una curiosidad divertida, que es que se sabe muy poco de los penes, se sabe mucho de las vaginas. Es fácil poner un estetoscopio por un orificio que el otro. No estoy tan seguro, pero no quiero saber más detalles sobre esa segunda parte. ¿El estetoscopio? No, creo que ese no. ¿Cuál es la cámara chiquitita? Hay uno que es una cámara muy, muy pequeña que se usa, por ejemplo, cuando... De hecho, hay procedimientos donde efectivamente te meten una cámara por el recto para ver cómo está tu intestino grueso. ¿Una colonoscopia? Eso. Chapero. Bueno, el tema es que respecto a las vaginas se sabe mucho, respecto a los penes muy poco. De hecho,
el autor contaba como anecdóticamente que tenía un colega que estaba estudiando las bacterias en los penes y lo que hacía era pedirle a ciertos sujetos, sobre todo jóvenes, que después de tener relaciones sexuales lo llamaran para que esa persona recolectara muestras y poder medir microbios. Y entonces decía, bueno, no sé si esto es bueno contarlo o no, pero esta persona tiene mucho, mucho amor por la ciencia. Ahí está la causa de por qué no se sabe mucho. A todos les da vergüenza investigarlo. O sea, yo supongo que con el tema de los ginecólogos y las mujeres van muy seguido al ginecólogo, es bastante fácil obtener cantidad de muestras más importantes para hacer estudio y todo. De hecho, la pareja sexual de una mujer cambia muy fuertemente su microbiología respecto a esa zona. Eso me llamó mucho la atención. Eso me llamó mucho, mucho la atención. Sí, cambias muy fuertemente quién eres en cierto sentido dependiendo con quién estás. ¿Viste qué filosófico? De hecho, el tema de toda esa zona es bastante interesante porque cuando una mujer está a punto de dar a luz a un hijo, hay dos formas de que una persona nazca, ya sea a través del tracto vaginal propiamente tal o a través de cesárea. Y lo que no se sabía hasta hace mucho tiempo era cuánto afecta a nivel de microbiología y microbios en general nacer por una u otra vía. Y lamentablemente, gran parte de los microbios que adquiere un recién nacido son a través del tracto vaginal. Por lo tanto, cuando una persona nace a través de cesárea, no tiene ese contacto y muchas veces no se expone a muchos microbios que son, aunque suene raro, muy positivos para el desarrollo de defensas del infante, digamos. Sí. Hay una verdadera relación entre nuestro sistema inmunológico y nuestra exposición a bacterias. Que puede sonar un poco contraintuitivo, ¿no? Exacto. Porque, bueno, es un poco la idea de las vacunas. Pero acá explican que incluso antes de nacer, como dentro de todos los cambios hormonales que tienen las mujeres, hay un cambio en la bacteria vaginal que finalmente es que el cuerpo se adapta para que nazca esta persona y inmediatamente esté cubierta de esta bacteria que le va a ayudar para sobrevivir. Al punto que el autor habla de su experiencia personal con su señora, donde ellos tuvieron que tener una cesárea no planeada y lo que hicieron fue que después de que nació su hija o hija. No guardo, pero nació la persona. Sí. Básicamente tomaron algodón y la cubrieron en ciertas zonas estratégicas con los microbios vaginales. Exacto, porque tanto él como su señora eran biólogos, entonces dijeron como, tenemos que hacer eso, necesitamos... Ahora, no hay que asustarse, no porque una persona nazca por cesárea va a tener peores defensas. El autor es explícito en decir, sí, empeoran tus probabilidades de resistencia a ciertas enfermedades producto de ciertos microbios, pero son porcentajes de probabilidad muy pequeños. Sí, por favor no se traumen. No hay ningún problema si alguien nació de cesárea. Tiene un porcentaje menor de probabilidades de estar con una buena defensa. Claro, era lo mismo, acá lo mencionaba, como si tú tienes una mascota, si tú vives en el campo, sí, estás en situaciones como menos salubres, comillas, eso también es algo positivo. De hecho, en un capítulo un poquito más adelante vamos a profundizar harto en ese tema. Sobre cuándo te conviene tener un perro, por ejemplo. Claro. Pero en fin, dejémoslo un poquito para más adelante. Avanzando, siguiendo esta línea un poco de las bacterias y las enfermedades, está el caso famoso de una persona que le decían Typhoid Mary, que ella era una empleada de casa, que era una muy buena cocinera, que por desgracia llevaba consigo una bacteria que causaba una enfermedad muy, muy grave. O sea, la gente moría en la época por esto. Y no se sabía muy bien tanto de las bacterias en su momento. Entonces ni siquiera sabían cómo era que a donde esta persona iba la gente se enfermaba. Esta persona iba de lugar en lugar cocinando. Ella era resistente a la bacteria,
pero las personas que estaban alrededor de ella no lo eran. Es que no solo era el tema de cocinar, era que ella cocinaba postres. Sí. Porque si tú cocinas algo caliente, se desinfecta, no hay problema. Pero ella hacía postres que eran fríos, entonces la bacteria estaba en todos los merengues. Sí. Y es divertido porque generó una crisis a nivel de toda la ciudad y se tuvo que investigar hasta llegar a la causa y era ella. Y ella no sabía. No, y Y ella estaba sana. Sí, eso era lo que generaba el desconcierto. sí, y bueno, tristemente, por la falta de información, a ella se la tomó y se la puso en un asilo. Y ese fue el final de la historia, así que tiene un final triste. Que, Sí, el tema es que hasta hace muy poco no se tenía buen conocimiento respecto al funcionamiento de los microbios en general. Ujú. De hecho, el sistema inmune también es bastante duro en el sentido de cuando ataca una bacteria no suele discriminar. Ataca a las bacterias buenas y ataca a las bacterias malas. Ujú. La alegoría que hacía el autor era muy divertida. Era, el sistema inmune no es como el FBI buscando a un específico delincuente. Es como una especie de guardia en un banco que cuando ve que alguien entra, dispara nomás. Creo que en esta parte también hablaba de Jon Snow. Sí. Que, Un poquitito más adelante dentro de este capítulo. sí, que no es el personaje de Game of Thrones, es el padre de la epidemiología. Sí, que lamentablemente su nombre va a quedar en el olvido gracias a la serie. Probablemente. Pero les recomiendo mucho, si les interesa este tema, ver la serie de videos de Extra Credits sobre Jon Snow. Son muy, muy interesantes y muy entretenidos de ver. Otras como comillas enfermedades que tienen que ver con los microbios, por ejemplo, es la obesidad. La obesidad tiene muchas causas, obviamente, y una de ellas que se está investigando es cuánto influyen los microbios en la obesidad. Y el autor sugería que hoy en día existen varios estudios que están intentando atacar la microbiología de la obesidad, es decir, las bacterias que están asociadas con esto. Porque dependiendo de tu tipo de dieta, las bacterias que vas a tener dentro de tu estómago son distintas. Y hay ciertas dietas que generan bacterias que tienden más a la obesidad y otras que tienden menos. Entonces, un tema muy revolucionario que es que yo creo que va a ser el gran punto si es que esto se lleva a cabo, es cómo tratar con antibióticos o algo por el estilo la obesidad. Ujú. También las alergias y el asma. Cuando te conviene como padre exponer a un infante en general, a un niño menor de 10 años, a por ejemplo la tierra, o un perro, o un gato. Coman tierra, niños, coman tierra. El punto es que cuando somos muy pequeños, si estamos demasiado protegidos de estos microbios, no tendemos a generar un sistema inmune que sea capaz de hacerse cargo de las enfermedades que traen aparejados estos microbios. Claro. Acá lo que es importante rescatar es la importancia de jugar afuera. Sí, como que padres tiren a sus niños a la plaza. Sí, sí, literalmente, porque, o sea, no solo una forma de desarrollarnos como seres humanos un poco más completos, sino literalmente más completos en tenemos mejores defensas. Sí, un niño que está expuesto a un iPad todo el día y un niño que sale a jugar en el parque tienen sistemas inmunológicos muy distintos. Exacto. Y de hecho es curioso porque había una hipótesis que decía que a los niños muy pequeños había que mantenerlos muy limpios, de manera que no contrajeran enfermedades. Pero se están dando cuenta ahora los científicos que en realidad lo que hay que hacer es exponerlos en cierta medida a estas como patógenos, de manera que ellos puedan desarrollar un sistema que cuando venga la enfermedad estén preparados para atacarlo. Claro. Es de nuevo la misma idea de las vacunas. No se trata no se trata de exponerlos para que tengan fiebre y se enfermen, sino que se expongan al entorno en el que van a vivir finalmente. Sí. No puedes esperar tener una vida sana y ser un niño burbuja. Es que ese es el punto. Si eres un niño burbuja no vas a ser sano. Eso.
También otras enfermedades que son muy conocidas. En los medios de comunicación se suelen mostrar imágenes de África con niños que son muy delgados, pero que su estómago es muy grande, está como hinchado. Y como la idea que se estaba esparciendo mucho era que esto se debía a un problema de malnutrición o falta de proteínas en la dieta de estos niños. Es decir, que en África había un problema de hambruna en cierto sentido. Claro, la idea era que si tú tienes hambruna, uno de los síntomas es que te hinchas. Y, y este autor decía en realidad eso es un error porque eso se debe específicamente a un tipo de bacteria que actúa a nivel de tu estómago y que genera esta hinchazón. Y que si tú le das los antibióticos correctos, desaparece. Entonces, a mí me gusta ver cómo una creencia popular con ciencia cambia su perspectiva. Se me olvidó el nombre, pero creo que Carl Sagan tiene un libro que el título tiene que ver con esa idea, como la ciencia y el conocimiento son la luz que dispersa la ignorancia y finalmente nos ayuda a tomar mejores decisiones. Bueno, respecto del cerebro y los microbios, el autor toca los temas de la depresión y el estrés. Sí, y también todo lo que es el autismo. Finalmente, la conexión que tiene nuestro como bioorganismo, creo que esa palabra está mal usada, Creo que no existe, pero no creo que no importa. existe, pero el punto es cómo los microbios que viven en nuestro organismo afectan nuestro estado de ánimo, nuestro cerebro, todo nuestro sistema. Y realmente acá es donde podemos empezar a decir que tú también eres tus bacterias. Sí, sí, el tema es hasta, hasta hace unos 30 años se creía que el estrés y la depresión tenían que ver netamente con ciertas zonas del cerebro y que no habían tantos otros agentes que jugaban. Ujú. Y este autor dice, mira, hay muchas causas, muchas cosas, y una de ellas, probablemente, no se ha probado completamente, tiene que ver con ciertas bacterias. Ujú. Por lo tanto, eso es muy fascinante porque tú podrías atacar esas bacterias para, por ejemplo, curar una depresión. O para, comillas, vacunar a una persona para que tenga una resistencia mayor a la depresión. Claro. Porque si bien la depresión es algo complejo y no solo tiene un componente biológico, también hay una parte social muy importante. Sí. Es importante explorar todas las variables por las cuales podemos atacar esa enfermedad. Mm, Especialmente hoy en día que nuestro estilo de vida, especialmente el occidente, ha evolucionado de una manera que la depresión se ha convertido casi en una epidemia. sí. Tampoco quiero decir que, bueno, vamos a vivir de la misma forma, pero nos vamos a estar dopando. Pero es importante considerar ambas cosas. Y acá quiero hacer una nota que me gustó mucho lo responsable que es este autor a la hora de escribir. Sí, constantemente cuando algo no está completamente probado dice, estos son pruebas, estos son estudios, todavía no es concluyente. Exacto. Y hay un punto que literalmente dice, ¿quién es esta persona? ¿Por qué está diciendo esto? ¿Cómo es que está diciendo esto? Mm, Da como una regla de oro para tener un sano nivel de... ¿Cómo es? ¿Escepticismo? ¿Escepticismo? escepticismo, sí. Un sano nivel de escepticismo ante información sobre ciencia. Mm. De hecho, para probar todas estas cosas tiene que pasarse un proceso muy largo, Ujú. desde como las pruebas en un laboratorio hasta las pruebas en animales, las pruebas en animales más grandes y finalmente en humanos. Y en este punto a mí me encantó el hecho de saber que hemos llegado a tal punto con las pruebas de ratones que uno puede encargar un ratón con ciertas características. En el caso concreto, estas personas decían, bueno, voy a probar este tratamiento, así que necesito ratones con autismos. Entonces llegaban los científicos y creaban un ratón con autismo. Y literalmente hay empresas que se dedican a, bueno, usted quiere un ratón con qué característica, ya, que con este gen mutado y que sea fosforescente, ya toma. No era que Pinky en Pinky Cerebro sea tonto, tenía autismo. No sé, pero puede ser. Puede ser.
Pedro acaba de tener un lapsus mental a su colección de monitos animados en la cabeza. Sí, pero fuera de... que me acordé de Pinky Cerebro con ese comentario, que ese es el tipo de ratón con el que se hacen experimentos. Es increíble lo maleable que son estos ratones, que realmente puedes pedir que vengan con ciertas características para probar una hipótesis. Eso es lo más notable porque los doctores, los propios como científicos, no crean sus ratones. Literalmente llaman por teléfono a una empresa y le dicen, oiga, quiero que me traiga un ratón de tal característica. Después de un tiempo llega ese ratón. ¿Sí? Y también es importante señalar que el mismo autor de este libro dice, es muy distinto una prueba en ratón que una prueba en personas. Sí. Tienen efecto... Algo que puede funcionar en un ratón no necesariamente funciona en nosotros. Exacto. Pero ayuda a tener algo de información. De hecho, este tema de cómo se llega a la certeza en estos temas también llevaba al autor a contarnos un poco de historia. Nos contaba, por ejemplo, de una persona que se llamaba Antoine van Leeuwenhoek, no sé cómo se pronuncia eso, que era la persona que en 1800 descubrió que eran los microbios y que se enfrentó a varios problemas. En esa época se creía que las enfermedades tenían que ver con los elementos, literalmente, tierra, agua, fuego, y los humores. Como usted está de buen o mal humor, así. Más que nada, la idea era que en tu cuerpo habían distintos líquidos y cada líquido tenía distintos tipos de humor. Y tú, si estabas en un desbalance, tenías que tomar algo o sacar algo. Por eso es que vemos estos artículos de, antes se les daba sanguijuelas a la gente. Era porque, tus humores están desbalanceados porque tienes mucha sangre. Hay que sacar sangre. Hay que sacar sangre. Y, dato curioso, una de las cosas que ayudó a derrumbar esa teoría fue el café. Mira, ¿por qué? Porque el café iba en contra de la teoría de humores. Básicamente, por lo que se suponía que era el café, debía tener un efecto y tenía 3. Básicamente sacaba toda la teoría de balance. Ya. Así que, otra razón para estar agradecidos del café. También en esa época se creía que existía una especie de generación espontánea de la vida. Como las personas veían que de la tierra o de los cadáveres salían gusanos, ellos tenían la idea de que la vida había nacido así. Literalmente se había generado espontáneamente de la tierra. Los ratones salían del polvo. Los ratones salían del polvo. Creo que Santo Tomás de Aquino decía eso. Creí que era Aristóteles. O Aristóteles, no sé, no me acuerdo. Y lo interesante es que esta persona se enfrentó a estas creencias. Y la forma en que logró demostrarlo era que él, además de tener una empresa de que se dedicaba a la creación de anteojos o lentes, él hacía como una especie de microscopios que permitían ver a estos animalitos pequeños. Así le llamaba. Claro. Entonces era muy... Sí, muy para que no se confundan, quien derrumbó la idea de generación espontánea era otra persona. No, de acuerdo, pero también ayudó a este autor. Sí. También hablando un poquito de historia, en esta parte el autor habla de Ignaz Semmelweis. Probablemente pronuncie eso como el... Pero bueno, que en 1847 empezó a postular que era una buena práctica médica que los médicos o doctores se lavaran las manos antes de hacer, por ejemplo, una cesárea o un parto en general. Sí, básicamente les dijo, gente, creo que es una mala idea tocar un cadáver y después tratar de hacer una operación. Creo que no es una buena idea. Pero hasta ese minuto no se sabía que había microbios, por lo tanto era controversial decirle lávese las manos. Sí, y los doctores eran también. No queremos ser tan categóricos, pero... ¡Lo tiraron a un asilo! Bueno, el punto es que el pobre se enfrentó a los médicos que se sintieron atacados en su ego porque les dijeron que estaban sucios y que tenían microbios, que ellos no sabían que existía, y por lo tanto, como tú muy bien dices, lo tiraban a un asilo mental porque definitivamente estaba loca esta persona. Claro, ¿cómo osa decir que porque estudiaste medicina tus manos no obtienen superpoderes y sanan lo que tocas? Sí. Después se dieron cuenta de su error y salvaron muchas vidas lavándose las manos. Exacto. De hecho, me encanta porque
mi pareja, novia o polola, dependiendo en qué lado del mundo estén escuchando, ¿no? Me cuenta que ella estudia medicina y que para lavarse las manos hay todo un rito. Es todo un proceso que dura varios minutos, tiene una cierta técnica antes de una operación. Entonces, esto que pasó de cómo se le ocurre decirme que me lave las manos, pasó a hoy a un rito muy largo de lavado de manos. Bien. Así que la medicina y los microbios. Después de haber visto las enfermedades, el autor entra a cómo curarlas. ¿Cuáles son los prebióticos, los probióticos, los trasplantes fecales, las vacunas y finalmente los antibióticos? Los prebióticos son químicos que sirven para como cultivar bacterias positivas y que se administran de manera preventiva, se administran antes de que algo suceda. Eso sería una vacuna, ¿no? No, son distintos. Son distintos. Los probióticos son derechamente como bacterias buenas que te administran. Una cultiva, los prebióticos cultivan tus bacterias, los probióticos te entregan bacterias nuevas. Y Bueno, acá están todos los lácteos, todos estos yogures que hacen ahora. de hecho, ese es un tema que tocaba harto el autor, que era la industria alimenticia, a propósito de estos descubrimientos y de estos artículos, ha hecho mucha propaganda de su uso, pero realmente no está tan claro qué tan buenos o qué tan positivos son. Por lo tanto, es más marketing que ciencia. Exacto. Entonces, Bueno, cuando vean esos como en el supermercado, esos como carteles que esto te va a hacer muy bien, sospechen. una prima siempre les decía estas cosas como los predefecados. ¿Ya? Que uno no le gustaban, dos encontraba que se iba por el baño Mira, y tres encontraba que no servían para nada. puede ser, po. Puede ser. Y en esta parte, yo quiero detenerme porque lo encontré. No sé cuál es el adjetivo que quiero usar, pero trasplantes fecales. ¿Sí? ¿Escucharon lo que acabo de decir? Vamos a tomar caca y ponerla por su culo. No necesariamente por su culo. Ese es el problema. Lamentablemente, esto es mucho que antes lo que voy a decir, pero hay personas que tienen enfermedades que les generan una muerte masiva de los microbios que hay en su estómago y por lo tanto un tratamiento es tomar las fecas de otra persona y meterlas en el cuerpo de esa persona con la enfermedad. Me imagino que hay un procedimiento médico de por medio. Lo único que sé es que el autor no entra en detalle y dice que se pueden administrar vía oral o anal. No quiero saber más. No quiero saber más, maldita sea. ¿Por qué sé esto ahora? Hay un video muy bueno de este canal que he mencionado muchas veces acá, de In a Nutshell, que habla de este tema con muy buenas ilustraciones. No tocan el tema oral, pero sí hablan del tema de trasplante de bacteria digestiva o de frentón, trasplante de caca. Qué horror. Qué horror. Y lo peor de todo es que tiene un éxito de un 95%. Es lo que han probado hasta ahora. Lo peor de todo es que funciona muy bien. Lo cual no me hace feliz. Bueno, el punto acá es, si eres una persona sana, estás bien. Si no eres una persona sana, no estás tan bien. Así que en un futuro es posible que alguien venga a comprar tu caca. ¿Sí? Y vas a tener que comer caca. Como si tú estás sano... Ah, sí, no. Si tú estás sano, no. Pero estás enfermo... Qué horror. Bueno, solamente bajándole un poco el nervio al asunto, tengo entendido que si se administra de manera oral es a través de unas pastillas que solamente se disuelven en tu estómago. Vale. Pero lo encontré nefasto la forma. Bueno, en fin, sin comentario. Pasando a un tema más feliz. O sea, sin comentario creo que hicimos todos los comentarios. No quiero seguir profundizando ahí. Es muy oscuro ese lugar. Es perverso. Literalmente. Qué nefasto. En fin, vacunas. El lado lindo de las bacterias. Las vacunas son una de las mejoras de salud públicas más efectivas de la historia. Han generado han mejorado la salud y la mortalidad
a un nivel astronómico. Ya no hay polio. Entre Ya otras millones de enfermedades graves. ¿Sí? Solamente Tampoco hay viruela. Solamente para los que no saben, las vacunas funcionan de manera tal de que te administran una versión débil de un microbio a una determinada edad y con eso generan que tu sistema inmune genere los anticuerpos suficientes para tratar esa enfermedad si es que llega a ocurrir. Exacto. Por lo tanto, como que te enseñan a defenderte. Y obtienes inmunidad, eso es lo importante. Incluso si te infectaras con la bacteria del polio, no te pasaría nada. Lamentablemente en el mundo han habido algunos casos donde salió una vez un artículo que relacionaba las vacunas con la generación de autismo y otras enfermedades, pero ya se ha desmentido ese estudio. Lamentablemente fue un paper que generó mucho revuelo en ciertos sectores y que es una lástima porque no se dan cuenta lo positivas que son las vacunas para la salud moderna. Sí. Sobre todo porque, lo vamos a explicar un poquito más adelante, pero las bacterias y los microbios van evolucionando y se van poniendo cada vez más fuertes. Por lo tanto, un buen sistema de vacunaciones públicas te generan una mejora a nivel global de la población. Sí, y no lo toca acá, pero los procesos para generar una vacuna, para que esa vacuna pueda ser divulgada en una población, es de las cosas más rigurosas que existen. Sí, completamente. Decir que no estás seguro de que una vacuna es segura es como que tú seas un pasajero en un avión y quieras pelear contra el piloto porque no estás seguro que ese piloto sabe manejar el avión y que tú quieres hacerlo. Es una completa y total falta de entendimiento de cómo funciona un proceso, cómo funciona el proceso realmente. Sí. Y es una lástima porque muchas personas evitan vacunar a sus hijos y con eso los exponen a riesgos de salud mayores. Sí. Enfermedades que han sido casi erradicadas del mundo Han resurgido. resurgen gracias a estas personas en sus propios hijos. Entonces, todos los que nos escuchan, las vacunas son muy positivas, hay que administrarlas, son ciencia moderna y obviamente siempre todos tienen que tener el rigor de cuestionar y todo lo que ustedes quieran, pero en este tema en concreto las vacunas son positivas. Sí. Pero por eso acá el autor me gustó cómo lo ponía. Es importante cuestionar de manera correcta. ¿Quién es esta persona? ¿Qué me está diciendo? ¿Cómo lo está diciendo? Porque acá la persona que acepta que las vacunas son peligrosas no está cuestionando esa fuente de información. Sí. Y un tema delicado ahí también es que hay gente que no es vacunada por casualidades de la vida. Me salté esa vacuna por razones externas, no por una decisión concreta. Esa persona está más expuesta a una enfermedad grave si es que el resto no se vacuna. Es uno de los efectos de cómo funciona la transmisión de enfermedades, que si tú empiezas a no vacunar a las personas, la probabilidad de infección crece exponencialmente. Sí. Y en este punto, el autor toca ciertos estudios modernos que, nuevamente, no tienen conclusiones, no se ha llegado a una resolución feliz todavía, pero se está intentando ver la posibilidad de generar vacunas contra temas como la depresión o el estrés postraumático, pero insisto, todavía está en pruebas, no hemos llegado a esas maravillosas vacunas. Y finalmente, los antibióticos. Los antibióticos son medicamentos, si quieren verlo en versión muy simplificada, que atacan cierto tipo de bacterias. Y que son muy buenos porque suelen hacerse cargo de las enfermedades, pero a la vez tienen ciertos problemas. O sea, el problema no es el antibiótico, es cómo lo estamos usando. Se administran demasiado. La gente es muy propensa a tomar antibióticos y en grandes cantidades. Y el problema es que muchas veces los antibióticos administrados de esa forma no discriminan entre bacterias buenas y malas y matan todo. Sí. Entonces, y no solo eso, podemos estar creando peores bacterias que sí pueden ser muy peligrosas. Lo que el autor explicaba era que
cuando una persona toma un antibiótico y se empieza a sentir mejor y no termina de hacer el tratamiento, es decir, corta el suministro de antibióticos, suelen quedar ciertas bacterias vivas, más débiles pero vivas, que mutan genéticamente para ser resistentes a ese antibiótico. ¿Qué es lo que termina pasando? Que surge una nueva especie de bacteria más resistente y que se transmite a la población. Por lo tanto, a través de la mala administración o sobreadministración de antibióticos generamos bacterias más resistentes a la medicina. Sí, este es uno de esos casos donde las acciones individuales tienen consecuencias no deseadas para todos. Sí, y hay que tener cuidado porque estas bacterias no solo se transmiten de seres humanos en seres humanos. El autor contaba un caso donde, para efectos de las vacas, se les administraba cierto tipo de antibióticos que generaba que engordaran más rápidamente. Y a la vez, eso generaba que esas bacterias se volviesen cada vez más potentes y más resistentes a los antibióticos. Y lo que generó fue que esas bacterias, que eran más potentes y resistentes en las vacas, se transmitieran a los seres humanos y por lo tanto fuéramos expuestos a una bacteria más fuerte. Cuento corto, se terminó prohibiendo el uso de estos antibióticos en las vacas en Europa para evitar que engordaran y al mismo tiempo generaran este problema de epidemia para el mundo. Bueno, tú sabes que todas las epidemias, todas las plagas, son bacterias o son enfermedades de animales que saltan a los seres humanos. Porque una enfermedad para una vaca que pesa 3 veces lo que peso yo, puede que ni la sienta, puede que esté sin energía. La misma enfermedad en mí me puede matar. Ya. Y de hecho las condiciones insalubres de Europa son las causas por las cuales hubo tantas plagas y por qué efectivamente vemos que había plagas en Europa y no en América. Ya. Donde incluso en ciudades como Tenochtitlán, que tenía una población gigante, no tenías epidemias. Porque no estaba, uno, no está a este nivel de insalubridad y dos, tampoco convivían con animales como lo hacían en una ciudad como en Europa. Donde literalmente había vacas y cerdos y gallinas en la plaza pública y todo era un desastre. Era muy cochino todo. El tema es que tenemos que ser cuidadosos en la administración de los antibióticos y cuando efectivamente tomamos antibióticos, hacer el tratamiento completo. Y con eso el autor llega al capítulo final, que es una llamada a la acción, un mirar al futuro, que se viene, porque como le hemos dicho varias veces, hay muchos temas que todavía no están cerrados, todavía falta investigarlo. O sea, él literalmente decía, miren, el momento en que ustedes estén leyendo este libro y yo lo haya terminado de escribir, vamos a saber el doble sobre este tema de lo que yo puedo explicarles acá. A mí, en términos generales, el libro me gustó mucho. Es un libro muy, muy, muy rápido. Lo puedes leer en menos de 2 horas. Tiene dibujos. Sí. Tal vez podemos poner un par en las notas. Tiene dibujos muy bonitos. Sí. El ilustrador es bien bueno. Es rápido, tiene sentido del humor. Hay partes donde uno se ríe. Es muy interesante, sobre todo para personas como uno que no tiene un entrenamiento de biología tan bueno. De hecho, somos muy ignorantes a ese respecto, por lo menos yo. Entonces, lo encontré muy fascinante. Sí, es un poco como dices, es fácil quedarse en el rubro de uno y no aprender de otras cosas. Entonces me imagino que, claro, alguien que estudió medicina, alguien que estudió biología, puede que no encuentre información nueva acá. Pero es un muy buen libro para divulgar ese conocimiento a las masas ignorantes, entiéndase nosotros. Sí, en este tema nosotros somos la más ignorante. Sí, no, para no ser como esos doctores de hace varios siglos que creen cualquier cosa, es importante reconocer que podemos ser ignorantes en ciertos temas. En este tema yo no sabía nada, pero nada. Y leer al respecto, por lo menos a mí, me genera una cantidad de curiosidad. Hay tantas cosas que uno no maneja. Creo que ese es como el sello de un buen libro, que te genera curiosidad. Te dan ganas de seguir leyendo porque te entretiene el conocimiento nuevo. Sí. Quizá no es el libro más profundo, pero me gustó mucho en ese sentido.
Sí, de hecho, si yo lo tuviera con una nota, le pongo un 9 de un 10. ¿Y por qué un 9 de un 10? Sola y exclusivamente porque no es 100% transversal el libro. Es decir, hay un gran sector de los seres humanos, que son todas las áreas de la salud, que van a encontrar demasiado básico el libro. Pero fuera de eso, lo encuentro maravilloso, es una joya. Yo lo encontré solamente muy bueno. ¿Ya? Solamente. Entonces voy un número más abajo con un 8. Pero tiene mi completa recomendación. Pues también es ligero. Después de haber leído tantos libros largos, es agradable cambiar un poco el ritmo. Sí, sí. Este es un libro que yo le recomendaría a toda persona que no sea del área de la salud y que tenga un fin de semana donde quiera leer. Sí. No es más que eso, no te da para más de ir leyendo. Porque es muy pequeño, el formato es muy, muy agradable. En Kindle, si es que tú lo quieres leer en Kindle, te dice te vas a demorar 2 horas en leerlo. Entonces, es un libro de bolsillo para un fin de semana o un viaje en un avión. Sí. Y con esa última recomendación vamos a despedirnos por esta semana. Esperemos que hayan disfrutado este nuevo episodio y que estén muy bien. Chao. Adiós. Los invitamos a visitar nuestra página web elementalpodcast.cl y nuestro canal de YouTube. Además, les damos las gracias a todos los padrinos que nos están ayudando a hacer posible este podcast. Pueden escucharnos en sus iPhone en la aplicación Apple Podcast o en su Android en la aplicación Stitcher. Los invitamos también a visitarnos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Les pedimos, ojalá que nos puedan dar un me gusta, puedan compartir y suscribirse, y aquellos que están en YouTube, poner la campanita. Y además, dejarnos sus comentarios en todas las redes sociales y ojalá en iTunes. Nuevamente, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio.